La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstiene de iniciar investigación contra el senador Iván Cepeda por encontrar que éste actuó dentro de la Constitución y la ley y conforme a sus funciones de congresista y de defensor de derechos humanos. Y la Corte tomó otras determinaciones, por ejemplo, compulsar copias para que se investigue al senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Es decir, Álvaro Uribe fue el denunciante y acusaba al senador Cepeda de ser el jefe de un cartel de falsos testigos. Y lo que la Corte finalmente deduce es que quien está al frente de los falsos testigos no era el denunciado, sino el denunciante. Y por eso compulsa copias para que se investigue a fondo esa situación. Igualmente se toman otras determinaciones y se compulsa copias para que los falsos testigos que llegaron a declarar contra Iván Cepeda pues también sean investigados. El senador Cepeda, en su función y en su condición de defensor de derechos humanos, pero también por un encargo de la Cámara de Representantes y como responsable de derechos humanos, como congresista ante la Cámara, realiza visitas a las cárceles del país porque está preparando un control político en relación a la situación carcelaria que es tan grave en Colombia. En el marco de esas visitas, una abogada le solicita a Iván Cepeda que visite a alias Simón y a alias Castañeda. Estos son dos paramilitares. Y efectivamente el senador los visita dentro del marco de la situación de riesgo y otras anomalías que podrían estar sufriendo estos dos paramilitares. Más de 2 años después, aparece un abogado de nombre Wilson Molina, es el actual alcalde del municipio de Amagá. Wilson Molina era abogado de paramilitares antes de ser alcalde y uno de sus principales clientes era un señor Úsuga paramilitar, alias Memín. Alias Memín hizo el contacto con Castañeda y Simón, que son los testigos que posteriormente declararían contra el senador Cepeda. Y así que este abogado Wilson Molina dice él mismo en sus declaraciones: entonces yo voy y busco al presidente y le cuento que hay 2 paramilitares que quieren declarar contra Iván Cepeda porque les habría ofrecido dinero para declarar contra usted, señor presidente. Y dice que por lo menos hizo 2 visitas a la finca del presidente en el municipio de Río Negro y que el presidente le pidió que por favor recogiera esos documentos, esas declaraciones. Es así que Wilson Molina le paga, dice él, de su bolsillo 300.000 pesos a un investigador que había sido agente del DAS para que fuera a tomar las declaraciones de estos 2 paramilitares, Castañeda y Simón. El asunto es que efectivamente le toma las declaraciones y son estas las declaraciones que el presidente Álvaro Uribe anuncia al iniciar el debate en relación al paramilitarismo en Antioquia, y que se levanta y abandona el salón diciendo que se va a presentar una denuncia de 2 paramilitares que muestran que Iván Cepeda estaría actuando contra él de manera delictuosa e irregular, y se va a la corte. Son esos 2 testimonios. Obviamente estos testimonios son llamados ya ante la Corte Suprema de Justicia y se encuentra que sus testimonios son absolutamente indebles y tremendamente contradictorios. Digamos que esa es como la primera fase de toda esta persecución, ¿no? Pero por otro lado, existe otro personaje importante aquí, Enrique Araiza. ¿Quién es Enrique Araiza? También es un paramilitar y es una de las personas que inicialmente declaró contra Luis Alfredo Ramos y que luego se retractó. Araiza se fuga. Estaba preso en Bellavista y en una salida de la cárcel se fuga y luego busca al senador Cepeda para que sea el garante de la entrega. ¿Por qué al senador, en ese momento representante a la Cámara? ¿Por qué al representante Cepeda? Sencillo, porque Cepeda era el que estaba visitando las cárceles para verificar la situación de derechos humanos en las mismas. Es así que el congresista Iván Cepeda
se comunica con las autoridades del caso, Ministerio de Justicia, director del IMPEC y otras autoridades, y bajo su conocimiento presta su concurso para la entrega de esta persona a la justicia. Este Enrique Areiza resulta diciendo que Iván Cepeda le había ofrecido dinero. Bueno, cuando digo resulta diciendo es porque los medios de comunicación presentan una carta manuscrita donde figura esa situación. Cuando eso sucede, el congresista Iván Cepeda interpone una denuncia penal por calumnia e injuria contra Enrique Areiza. Enrique Areiza llega a declarar a la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso. ¿Qué dice? Que Iván Cepeda jamás le ofreció dinero. Y cuenta que él ha estado bajo una amenaza permanente y que esa situación de inseguridad lo obligó a llamar a la organización que dirige a José Obdulio Gaviria y preguntar por él para afrontar la situación. No hace la comunicación, o es lo que se sabe, con José Obdulio, pero que le irían a enviar a una persona que lo representara. Esa persona resultó ser el abogado Jaime Restrepo Restrepo, más conocido en cuenta de Twitter como el Patriota. Dice Enrique Areiza que el Patriota le hizo firmar 2 hojas en blanco y que otra que escribió con su puño y letra. Como garantía, dice Enrique Areiza, de fidelidad en el tema que se estaba tratando. Entonces, ahí tenemos como la segunda fase y la otra ala del cuerpo. La primera era el abogado Wilson Molina, hoy alcalde de Amagá, y aquí venimos por el lado de José Obdulio Jaime Restrepo a Areiza, ¿no? Digamos que todos estos son los hechos que se desmontan paulatinamente, pero pues ahí no termina la situación. También llevan a declarar a un exoficial de la policía de nombre Pedro Manuel Benavides. Pedro Manuel Benavides dice que Alexander Amaya, otro paramilitar, señalado de ser miembro de los 12 apóstoles, le habría dicho que Iván Cepeda le ofreció dinero para hablar contra Uribe. Resulta que Alexander Amaya e Iván Cepeda jamás han tenido ningún tipo de comunicación. Y en efecto, Alexander Amaya va y dice, no hay ninguna comunicación. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué el oficial de la policía lo dijo? No sabemos exactamente qué les falló a ellos, pero uno podría deducir que eso se debió a una trampa en la que no cayó el congresista Iván Cepeda. ¿Qué sucede? Estando en Alpujarra, en Medellín, se aparece una persona que le dice al representante Iván Cepeda que tiene en su casa a un sobreviviente de los 12 apóstoles. El congresista le contesta que ese señor debe ir a la fiscalía a dar su declaración. Y obviamente se niega a irse con un desconocido con el cuento de que tiene a un sobreviviente de los 12 apóstoles. Lo que uno podría suponer aquí es que el señor Benavides fue a declarar convencido de que Iván Cepeda seguramente sí había tenido el contacto físico con Amaya. Estas personas en todo caso también figuran, no sé en qué medida, en el proceso Santiago Uribe. Entonces ahí también hay otro nexo que la Fiscalía o las autoridades tienen que identificar y que tienen que estudiar minuciosamente qué es lo que ha ocurrido. La otra situación con Areiza es que él dice que él aceptó los cargos en preacuerdo en el caso de Luis Alfredo Ramos, pues porque el fiscal le decía que o acepta los cargos por falso testimonio o entonces lo sigue investigando por extorsión, que es un delito más grave, y que fue por el delito que lo acusó Gustavo Moreno a Areiza. Entonces él dice pues que entonces prefirió el preacuerdo por el falso testimonio.
Esa es otra situación que se tiene que investigar. Y esta decisión de la que estamos hablando también está pidiendo que se investigue al fiscal y a la jueza que hicieron ese preacuerdo, porque es cuestionable. Entonces la Corte dice, averigüen si hubo delito o no. ¿Por qué esa retractación o por qué ese acuerdo de aceptar más bien que hubo mentira? ¿No? Más por los términos en que Areiza lo vino a decir en el proceso de Iván Cepeda. Aquí podríamos hablar mucho más largo de todo este entramado. Por ejemplo, fuera de este proceso hubo otras denuncias procedentes del Centro Democrático contra Iván Cepeda. Y así, por ejemplo, el señor Rodríguez, una persona que es de la Asamblea del Tolima, creo que es el presidente de la Asamblea, para entonces candidato a la Asamblea, denunció al congresista por haber hecho el debate paramilitarismo contra Álvaro Uribe Vélez que el país conoció. Entonces fijémonos cómo se utilizaron todos los instrumentos y todas las herramientas y medios para perjudicar y vincular arbitrariamente al congresista Iván Cepeda en un proceso penal. De hecho, sorprende la comunicación y la facilidad del presidente o senador Álvaro Uribe de saber qué ocurría al interior de las cárceles. Y de hecho quisiera contar un par de anécdotas, y es que alguna vez Holman Morris llegó a la cárcel y al momentico trinó en Twitter el senador diciendo que qué hacía Holman Morris en la cárcel tal, ¿no? En otra oportunidad fueron a trasladar a los dos presos que declararon contra Iván Cepeda, recordemos, alias Simón y Castañeda, y enseguida trinó el presidente diciendo que por qué estaban trasladando a uno de ellos, a Simón, y que eso era una retaliación, pero al segundo. Entonces eso está identificando que había una perfecta comunicación. Todo hace ver que quien estaba haciendo esa comunicación al minuto era Wilson Molina, ¿no? El abogado que precisamente consiguió a través de Memín a estos dos paramilitares. Y él empezó a protestar cuando se comenzó a enterar que había paramilitares, como el hijo del administrador de su hacienda, que estaban señalando cómo nació el bloque Metro y señalaba a la familia Uribe como parte de los fundadores de dicho grupo paramilitar. Sí, el administrador de la hacienda Guacharacas en ese momento que estamos fue el señor Oscar Monsalve, y su hijo Juan Guillermo Monsalve está detenido precisamente por pertenencia al paramilitarismo. El señor Oscar Monsalve fue llamado a la Corte Suprema de Justicia a declarar. Y lo curioso aquí es que mientras esta persona declaraba, su hija estaba atenta a la declaración, y entre tanto Juan Guillermo Villegas estaba atento para que le contaran qué era lo que estaba diciendo don Oscar en la declaración. Pero además de eso, después los llamaba y hace parte de las interceptaciones que la Corte Suprema tiene en sus manos, ¿no? Digamos entonces que el rol de esta persona era como controlar las declaraciones de la familia Monsalve, cuidarse de lo que iban a decir y de ofrecer pues su apoyo para que digamos admitieran lo que él tenía que decir. Esta persona también es señalada de ser promotor de grupos paramilitares, pero pues es una situación que también la Fiscalía tiene que resolver. La familia Villegas Uribe con la familia Uribe Vélez es de vieja data. Tenía negocios juntos de compraventas de sus fincas, etcétera. Eran socios, digamos, en esos negocios. Es de años atrás. Uno de los Villegas fue asesinado, un hermano de Juan Guillermo, y este personaje también fue señalado de ser jefe de grupo paramilitar, y además de eso pues de realizar varios crímenes en la región. Y bueno, lo extraño es que pues la Corte Suprema de Justicia se da cuenta que Juan Guillermo Villegas está alrededor de la familia Monsalve, muy pendiente de lo que se le decía a la justicia.
Entonces lo intercepta y justamente obtiene llamadas, entre otros, con Álvaro Uribe Vélez. Y de hecho también tienen fotos de una cita que Juan Guillermo Villegas tuvo con Álvaro Uribe Vélez en un local comercial de la ciudad de Medellín, donde se relaciona con el caso del montaje contra el hoy senador Iván Cepeda Castro. En el expediente se evidencia que el senador Uribe tenía conocimiento cierto de que había interceptaciones, pero hay que aclarar a la opinión pública que Álvaro Uribe Vélez en este proceso no sufrió interceptación alguna. La orden que emanó de la Corte Suprema fue intervenir otros teléfonos, no el de Álvaro Uribe Vélez. Dentro de esos teléfonos estaba el de Juan Guillermo Villegas, y ellos dos se comunican entre sí, y ahí vienen las grabaciones. La pregunta es, ¿por qué Uribe Vélez tenía conocimiento de esas interceptaciones? Si esas interceptaciones se estaban realizando desde el sistema de Esperanza, la Fiscalía General de la Nación, el primer eslabón es la propia Fiscalía y tendrá que brindar alguna explicación. Y otra explicación que tiene que brindar la Fiscalía es por qué no hay registros de llamadas de 2 teléfonos durante una semana. Que hubiera fallado el sistema 1 hora, un par de horas o un día, diría uno que es explicable, pero que deje funcionar el sistema por una semana completa y no haya ninguna grabación en un momento clave de la investigación, es verdaderamente sospechoso. Por lo menos se tiene que investigar también esto por parte de la Fiscalía a profundidad. La mayor parte de investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez se encuentran durmiendo en los anaqueles de la Comisión de Acusaciones, como ocurre con todas las investigaciones que le corresponde a ese antro de impunidad, que debe desaparecer de la legislación colombiana. Lo segundo es que la diferencia entonces está en que esta vez la compulsa no es hacia un antro de impunidad que anticipadamente se sabe no va a pasar nada, sino que aquí la compulsa es a la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la competente de conocer sobre las acusaciones que recaen sobre congresistas. Si la Corte, o si un funcionario de la Corte, un magistrado de la Corte compulsa para que se investigue un hecho y le corresponde a un magistrado de la Corte hacer esa investigación, pues lo ordinario es que, o lo que tiene que ocurrir, es que se haga una investigación seria, profunda, para llegar a la verdad. Pero hay que recordar que también copia de este proceso va a llegar al caso de Luis Alfredo Ramos, por orden de la Sala. Copia de este proceso va a llegar al radicado donde se investiga la masacre de La Granja y donde se señala la responsabilidad de la gobernación de Antioquia en ese momento, 1996. Entonces, digamos que esta decisión entra a dinamizar otros procesos, entra a alimentar la información de otros procesos, y lo que se esperaría es que la justicia colombiana por fin empiece a marchar y la impunidad comience a quebrarse.